Continuamos con más Senderos de Fe. Y aquí el padre William Argüello me estaba diciendo un ¿sabías qué? Del BTR que acabamos de ver con el padre Francisco dentro de la Basílica de María Auxiliadora, que en realidad dice que hay 3 iglesias, 3 templos, bueno, 3 capillitas allá adentro. ¿De qué son, padre? Sí, hay 3. La primera que don Bosco construye es una chiquita que se le conoce como la Capilla Pinardi. Ahí hay 2 elementos bonitos. El altar tiene a Cristo resucitado, porque don Bosco quería que la niñez y la juventud que le visitaba y su feligresía se encontraran con Cristo resucitado. Al pie del Cristo resucitado está Jesús sacramentado, Cristo vivo. No, y tengo entendido que fue inaugurada con ocasión de la Pascua. Y inaugurada en torno a la Pascua, exactamente, ese detalle interesante. Y al lado derecho está la patrona de Turín, la Virgen de la Consolación, conocida como la Consolata. Para decir pues que don Bosco siempre fue un devoto de la Virgen María y también tenía el sentir mariano de Turín, la patrona, la Virgen María, Nuestra Señora de la Consolata. Esa fue la primera capilla, que por cierto, el obispo cuando la inauguró se tuvo que quitar la mitra porque era muy bajita. Y como don Bosco iba comprando los cuartitos y los terrenitos de esa casa, entonces decía que don Bosco era tan grande, decía el obispo, que se tenía que quitar la mitra, ¿verdad? Pero era porque era tan bajita. Claro, después con el tiempo se niveló. De ahí don Bosco construye cerca, casi a la par, la capilla dedicada a San Francisco de Sales, una capilla más grande. Ahí Domingo Sabio tuvo un éxtasis que se elevó más o menos a más de 1 metro en esa capilla. Domingo Sabio se quedaba después de misa visitando al Santísimo y don Bosco lo encuentra en ese éxtasis y en esa levitación que solo el Espíritu Santo lo puede llevar. Ahí está la imagen de la Inmaculada. Para don Bosco la Inmaculada es signo de la pureza, la Virgen que nos anima a luchar contra el pecado. Para don Bosco es vivir con limpieza de corazón, lo que dice Mateo 5, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, María es vista como Inmaculada. De hecho, el oratorio salesiano comienza el 8 de diciembre de 1841, en una fiesta mariana, en una fiesta de la Inmaculada. Y luego la iglesia grande, donde aparece el Padre Francisco en el altar mayor, aparece el hermoso cuadro de María Auxiliadora con los apóstoles. Ese fue un sueño de don Bosco que le explicó él al pintor Lorenzone, pero la vio a la Virgen con los apóstoles, con los confesores, con las vírgenes, con los mártires, con San José. Entonces le dice el pintor, don Bosco, yo no puedo hacer ese cuadro porque sería demasiado grande. Entonces explíqueme un poquito qué era lo que estaba alrededor de la Virgen. Y estaba ella coronada de los 12 apóstoles, y así como el padre lo explicaba, con los 4 evangelistas y arriba los 12 apóstoles que cada apóstol tiene su símbolo de cómo murió o su martirio. Entonces aparece ahí ya la advocación de María Auxilio de los cristianos. Como don Bosco era de educar al niño, al joven, de ir a la capilla, de ir al templo, de ir a bueno, ahora la Basílica de María Auxiliadora, pero el templo como lugar educativo y el templo como lugar de encuentro con Dios, el templo como lugar de encontrarnos con Jesucristo vivo. Jesús está presente en la hostia consagrada, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso don Bosco decía, visiten a Jesús sacramentado y alcanzarán grandes favores de Dios. Así como él tuvo la experiencia de encontrarse con Cristo resucitado en ese sueño, él quería que los niños tuvieran la misma experiencia de vivirlo para que su vida cambiara. Entonces, por eso la misa, en los 3 lugares hay altar. Y ambón, donde hay altar hay sacrificio, el sacrificio único y definitivo de Cristo, y hay ambón, donde se da la palabra de Dios, que ya es el caso de la Basílica de María Auxiliadora. Entonces, es hermoso hablar de los 3 lugares, de las 3 capillas, templo,
basílica porque es Don Bosco que nos educa. Hoy, por ejemplo, se habla de que no hay necesidad de ir a la iglesia, que bastaría ir a un hotel y que no sé cuánto. Eso no es salesiano, ni es cristiano. Para los judíos, el templo de Jerusalén era una alegría ir al templo de Jerusalén para encontrarse con Dios. El Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Se le conoce ese salmo como el Salmo de las subidas. Era el gozo del israelita ir al templo porque se encontraba con Jesús. Nosotros los cristianos católicos superamos eso porque Jesús está en el sagrario. Ahí está realmente presente. Y habría que también recordar a los amigos televidentes o informar, porque no lo saben, que en este lugar donde está la iglesia de María Auxiliadora, ahí mismo al lado, murió Don Bosco, vivió Don Bosco, realizó Don Bosco toda su obra, que en la entrada del patio, cuando uno entra, porque el patio es el centro de la actividad de los salesianos, curiosamente hasta en Turín, donde es la cuna del salesianismo, uno entra y sorprende que el centro de todo es el patio, como efectivamente lo decía Don Bosco, ¿no? Entonces está el patio en el centro donde los chicos juegan, está la iglesia y del otro lado está los cuartos de Don Bosco, donde se conserva la cama donde él murió, donde están los últimos ornamentos que utilizó, hay un pequeño museo, donde también hay un altar que recuerda una levitación que tuvo Don Bosco. Don Bosco también. Es lindísimo. Ojalá los panameños que tanto aman a Don Bosco hicieran un esfuerzo los que puedan y en algún día de su vida hacer una peregrinación a Turín. Realmente es maravilloso este lugar, porque se respira allí la presencia de Don Bosco, se respira, sin entrar en tantos detalles, ni tener charlas, oraciones prolongadas, se respira la presencia de Don Bosco. Yo he tenido la dicha de estar varias veces allí, sobre todo cuando viví en Italia, y acudí varias veces y pude dormir allí, en el mismo lugar donde están las comunidades de los salesianos, ¿no? Basta presentar mi carnet de exalievo, padre, exalumno salesiano. Listo, oh, bienvenido. No, muy simpático, los padres muy simpáticos. Y es una alegría siempre estar allí. Y en ese sitio de la Capilla Pinardi, conviene destacar que al principio, después que Don Bosco fue expulsado a varios lugares, donde empezó el oratorio con los chicos, y consigue este lugar de que viene la confusión, porque pensaba que era un laboratorio y era un oratorio, padre. Y entonces aquí lo que Don Bosco tenía era un techo donde se ofrecía comida, pan a los niños, chocolate, y después allí se hace la capillita Pinardi, la famosa capilla Pinardi. Son anécdotas, obviamente, que para un salesiano, para alguien que conozca esto, son fuentes de inspiración, de vida, ¿no? Y bueno, gracias, padre, por todos estos detalles tan lindos que usted nos está platicando en esta noche. La verdad es que a mí me llama mucho la atención la parte de que cuando habló de la pureza que Don Bosco admiraba de la Virgen María, y que, como bien es cierto, el carisma salesiano es imitar a la Virgen María, y que con la pureza es que él alcanzaba y arrastraba a tanta gente, porque su intención era pura, su intención era ganar almas para el Señor, así como dijo San Juan Bosco o Santo Domingo Sabio: dame almas y quítame lo demás. Don Bosco. Don Bosco. Don Bosco, sí. Así que eso es algo que me llama mucho la atención, y tal vez por esa pureza, no tal vez, creo que sí, por esa pureza que era tan abierto al Espíritu Santo, pues a tener todos esos sueños proféticos, sobre todo lo que le dice la Virgen, pues, esta es mi casa, de aquí mi gloria. Y por eso fue que él se atrevió a construir esa basílica. Que yo sepa, él también era muy atrevido a construir estos grandes templos sin tener ningún centavo, porque confiaba plenamente en la providencia. O sea, Don Bosco se tiraba porque él sabía que su obra ya la tenía la Virgen María. Y me imagino que a partir de esta frase fue que él empezó a construir la Basílica de María Auxiliadora. Sí, de la construcción de la Basílica María Auxiliadora responde al sueño que ustedes ya han hablado, donde la Virgen se le aparece y le señala que en ese lugar se dio el martirio de dos, valga la redundancia, mártires de Turín, y la Virgen hasta puso el pie
donde ellos derramaron su sangre. Entonces, ahí en la Basílica de María Auxiliadora hay hasta una lamparita donde don Bosco señaló que en su sueño la Virgen había puesto su pie. Entonces dice, bueno, si es un deseo de la Virgen que esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria, entonces don Bosco, con esa confianza profunda en el Señor, comienza a construir. Con 30 centavos comenzó la construcción de esa Basílica de María Auxiliadora. Y señalan, y don Bosco señalaba que cada ladrillo de esa basílica era un milagro concedido del Señor por la intercesión poderosa de la Virgen María. Padre, ya hablamos con el Padre Francisco, ¿cuál fue su testimonio? Que fue gracias a los salesianos. Y usted, ¿cómo sintió ese llamado? O sea, ¿cuál fue su sueño profético para entrar a esta orden salesiana? Pero yo soy exalumno del Colegio Salesiano Don Bosco de Granada. Entonces, me acuerdo, mi abuela había sido del coro de la Capilla de María Auxiliadora. Mi madre se crió ahí pegado a un barrio cerca de la Casa de los Salesianos. Entonces, en el momento en que nosotros estábamos para entrar a la primaria, mi mamá fue a anotar una intención de misa ahí a la Capilla María Auxiliadora y yo me encontré con el padre Eustacio Sánchez, un sacerdote español, andaba con su sotana blanca y es lo que yo me recuerdo, ¿verdad? Y me regaló un boletín salesiano a mí, que yo era un niño de 7 años. Entonces a mí me llamó la atención esa delicadeza. Claro, en el momento yo estoy haciendo un análisis, pero era la simpatía que el padre tuvo con el niñito que estaba ahí a la par. Entonces yo le pedí a mi mamá que quería estudiar en el Salesiano, así se le conoce ya, en el Salesiano. Igual me impactó como el padre Francisco el trabajo de la comunidad salesiana, la mayoría eran sacerdotes, había un hermano coadjutor, el hermano Virgilio Vargas, y entonces me llamaba la atención que eran unos sacerdotes muy cercanos, no eran sacerdotes jóvenes, eran una comunidad, al menos en ese tiempo que yo estoy en la primaria, la mayoría eran mayores, pero su cercanía en el patio, recuerdo que el más joven ahí era Monseñor ahora Elías Samuel Bolaños, un obispo salesiano del Salvador, que lo recuerdo jugando básquetbol en la cancha de básquet, pero yo era un niño, yo no jugaba básquet, sino que andábamos haciendo otros juegos, entonces andaban los otros salesianos caminando, y eso a mí me impactó el ejemplo de ellos, y después leer una pequeña vida de Don Bosco, y después nos hablaban de Don Bosco, de Domingo Sabio, de los santos salesianos, y eso creo que fue el medio en que el Señor me llamó y nos ha tocado a varios. Ese testimonio sencillo de la presencia en el juego, a mí me tocó también cuando daban clases los salesianos, a mí me dio algunos medios sociales, después me dieron clases de religión, un salesiano me preparó para la primera comunión. Entonces, ese contacto tan bonito, tan sencillo, tan puro, tan natural, tan sano, pues ahí se ve que el Señor logró hacer un llamado también en mi persona. Y en realidad, pues, yo tuve la oportunidad tal vez de haber sido sacerdote diocesano, pero me impactó mucho el trabajo de los salesianos. Entonces decía, yo quisiera ser como uno de ellos. Lo miraba un trabajo bonito, educativo, cercano. Eso fue lo que a mí en realidad no fue un sueño, fue una vivencia del carisma. Pero qué lindo lo que decía San Juan Bosco de la santidad, que era estar siempre alegres. O sea que sí se traspasa bien, el carisma no se ha deformado, aunque haya pasado un continente a otro, y esa alegría de dar a Cristo sigue viva en los sacerdotes salesianos, que imagínense que contagian a niños de 7 años, quién sabe cuántos años tendría el padre, unos 8, 9. No, igual 7, 8, 9, 10. O sea, y eso lo que me llama mucho la atención también, pues porque Santo Domingo Sabio también era un niño, y con la alegría de Don Bosco, cómo cautivaba a los jóvenes, que era con su amabilidad, con el amor básicamente, como dice la palabra del Señor, que si uno no le pone amor a las cosas, pues no tienen sentido. Domingo Sabio, por ejemplo, le llamó la atención Don Bosco, porque Don Bosco se iba con las bandas musicales
a los poblados cercanos. Entonces cuando entraba don Bosco entraba haciendo bulla y que la trompeta, que los tambores y que la declamación. Entonces eso atraía mucho a los niños y don Bosco aprovechaba hacer propaganda para atraerlos. Es ahí donde agarra fama el oratorio y los papás de Domingo Sabio hacen el esfuerzo de llevarlo al oratorio. Pero ya se había dado cuenta, porque es un poblado cerca donde Domingo Sabio vivió, y atrajo don Bosco su figura en Domingo Sabio. Ya cuando Domingo Sabio llega al oratorio, ya tenía una idea de la santidad de don Bosco, y por eso cuando él llega y encuentra esos lemas, dame alma, dame ánimas, chetera tole, dame almas y llévate lo demás, que es una frase bíblica, dice, yo quiero entrar en este negocio. Le dijo, claro, la madurez de la santidad de Domingo Sabio, yo por lo menos cuando llegué a primaria nunca llegué a decir eso. Era un poquito de gracia que ya se estaba moviendo en Domingo Sabio. Totalmente. Yo quisiera aprovechar para meter un comercial aquí, padre, que tenemos preparado un programa de Senderos de Fe sobre Domingo Sabio, exclusivo sobre Domingo Sabio. Grabamos el lugar donde él murió, la casa donde él nació, la casa donde él asistió como monaguillo, detalles sobre Mondonio, un poco su relación también con don Bosco en el oratorio, así es que más adelante en este programa Senderos de Fe ustedes se van a deleitar con el testimonio de vida de este gran santo extraordinario. El primer santo salesiano fue él, ¿no? Sí, el primer santo salesiano. Wow. Yo tengo una pregunta que no creo que solamente es una pregunta mía, sino del pueblo panameño, que he escuchado bastante. Dice que el carisma salesiano es de don Bosco, pero no muchas personas saben que viene de San Francisco de Sales, que don Bosco se inspiró pues en ese gran santo para entonces él propagar su carisma. Si me puede hablar un poquito de eso, padre. Bueno, San Francisco de Sales fue un obispo que se distinguió por la dulzura y la amabilidad. Temperamentalmente eran la familia y él era de carácter fuerte, pero logró hacerse santo este obispo transformando su mal carácter y su temperamento fuerte en un obispo dulce. Tanto que llegaba a decir la feligresía que cuando miraba a San Francisco de Sales, miraba al dulce Jesús. Wow. Pero eso no fue fácil, ¿verdad? O sea, como el cambio y la gracia de Dios. Entonces don Bosco, leyendo la vida de San Francisco de Sales, dentro de algunos elementos, le decía a los salesianos, la dulzura y la amabilidad de San Francisco de Sales debe caracterizar a mis hijos. Porque el sistema preventivo, o sea, la forma de educar de don Bosco, contempla un poco elementos de amabilidad, de bondad, de paciencia. Y por eso va a llamar don Bosco a sus hijos y a sus hijas y a la familia salesianos por San Francisco de Sales. O sea que un componente de la educación, ya lo señalaba el padre Francisco Verara en el primer video, la amabilidad, en italiano la amorevolezza, que es todo lo que contempla paciencia, sacrificio, esperar, bondad, todo eso contempla. Y por eso nosotros tenemos a San Francisco de Sales como el patrono de la congregación salesiana. Él es el patrono oficial. De hecho, al inicio se llamaba Pia Societatis de San Francesco de Sales. Pía Sociedad de San Francisco de Sales en vista a la amabilidad. Luego también el ardor apostólico de este obispo, era un obispo muy apostólico, entonces también señalaba a don Bosco eso, lo que nosotros le llamamos en el lenguaje caridad pastoral, y por eso nos llamamos salesianos. Algunos han hecho interpretaciones también que quiere decir ser sal, ser luz del mundo, pero en realidad don Bosco en su intención era aprender de este obispo para el apostolado salesiano, las pinceladas que don Bosco encontró y que lo podía asociar a ese carisma. Ahora, se le llama carisma salesiano para identificar esa gracia del Espíritu que don Bosco recibió, pero que no es solo carisma
para la familia salesiana y la congregación salesiana o las ramas fundadas por Don Bosco, sino que también es una gracia para la iglesia. Claro. Cuando la iglesia canoniza a Don Bosco, ese carisma ya no es monopolio de los salesianos, es un don bueno, primero es un don del Espíritu que es para la iglesia, pero al canonizar a Don Bosco, ese carisma va más allá de la familia salesiana. Entonces, por eso se le identifica como carisma salesiano, esa gracia que Don Bosco recibió y que se ha transmitido a la familia salesiana. Y dentro de la novena de Don Bosco hay un día a de San Francisco. Sí. Y a Laura Vicuña, que Y a qué Laura interesante Vicuña, sí. este dato, ¿no? Sí. Es el 24, ¿verdad? 24 de enero, fiesta de San Impresionante. Claro, y como, bueno, padre, como dice que todo la amabilidad viene de San Francisco de Sales, vamos con otro video que grabó el padre Francisco allá en Turín, que habla sobre el sistema que utilizó San Juan Bosco. San Juan Bosco fue un santo predicador, fue un santo amigo de los jóvenes, fue un santo escritor y un santo fundador de familias religiosas. Su vida nos inspira a todos, pero hay algo particular en la vida de San Juan Bosco que debiéramos tomar nota después de haber presenciado algunos aspectos de su vida. San Juan Bosco nos enseña a educar a los jóvenes. ¿Cómo? Ante todo, con la amabilidad, con el amor. San Juan Bosco escribe a sus alumnos y a sus seguidores que hay que evitar siempre el castigo. Y hay dos sistemas, dice Don Bosco, para educar a la juventud: el represivo y el preventivo. El represivo consiste en dar reglas y cuando los alumnos fallan, entonces castigarlos o reprenderlos. El preventivo consiste, ante todo, en enseñar las reglas, acompañar a los jóvenes para que no caigan en ellas y si caen, brindarles siempre amor y comprensión. El sistema preventivo salesiano está basado sobre todo en la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco nunca dejó de amar a los jóvenes. Y por muy seria que hubiese sido la falta que algunos de sus discípulos hubieran cometido, siempre los reprendía con dulzura, con amor, para que ellos no interpretaran que se les había dejado de amar por el error que habían cometido. Frente a tantos errores que hoy los jóvenes cometen, San Juan Bosco nos inspira a nosotros. Su vida es un desafío para todos nosotros los cristianos. Muchos jóvenes toman caminos equivocados, no porque lo desean, sino porque se les ha maltratado, se les ha educado de una manera rigurosa y no con el amor. San Juan Bosco insiste que la manera en que hay que tratar a los jóvenes siempre es con el amor, nunca dejar de amarlos. Y él decía, me basta que sean jóvenes para amarlos. Y decía en sus escritos, que los jóvenes no solamente hay que amarlos, sino que los jóvenes deben estar seguros y convencidos que el educador realmente los ama. No dejemos de tomar estos elementos de la educación preventiva de Don Bosco para ayudar a tantos jóvenes hoy día y niños que necesitan de amor, para que el día de mañana, como decía Don Bosco, sean ciudadanos honestos y buenos cristianos.
Continuamos con más senderos de fe. Padre, esa iglesia se veía imponente, grande. Espectacular. Pero me decía el padre William que eso es un campo y que está esa super iglesia. No, y aún el ambiente que hay alrededor todavía es un ambiente de campesinos. Sí. Ay, qué lindo. Es un ambiente de campesinos. Claro, antes de llegar ahí hay un pueblo que no es de campesinos, pero ya cuando atraviesas unos kilómetros más te encuentras con un ambiente campesino igual al que vivió Don Bosco, porque aquí fue donde realmente él nació. Donde está esta iglesia, que muchos se preguntan, bueno, ¿esta iglesia santo de qué? Es que en realidad donde él nació, que el padre lo puede explicar, ahí había una casita que fue demolida y entonces hicieron esta casa conmemorando el lugar exacto donde él nació. Y abajo del altar mayor hay una placa donde muestra el lugar del nacimiento de San Juan Bosco. Al frente de la basílica, unos metros más, está la casa de mamá Margarita, donde luego se traslada y ahí tuvo el sueño a los 9 años, etc. Donde crió a ¿Estoy sus bien, hijos. padre? ¿Estoy bien? Sí, muy bien. Donde mamá Margarita crió a sus hijos a través del sistema preventivo. Sí, así ¿Verdad, es. padre? ¿Nos puede explicar un poco más sobre el sistema preventivo que también se puede realizar dentro de la familia, dentro de la casa, que sería lo mejor? Sí. El sistema preventivo de Don Bosco es la experiencia educativa de Juanito en su casa. Ese es el sistema preventivo. Cuando le preguntaban a Don Bosco, escriba su sistema educativo. Pero ¿qué voy a escribir si lo que yo he hecho es lo que yo aprendí en mi casa? Así respondía Don Bosco. Lo que yo aprendí en mi casa es lo que yo estoy haciendo en mis lugares, en mi casa salesiana. De hecho, el término, Don Bosco nunca hablaba de institución, Don Bosco hablaba de casas. Ahí está el sistema preventivo, que el niño, que el joven, que la juventud se sienta en el lugar de Don Bosco como en su casa. Y si hay casa, hay familiaridad, el espíritu de familia, la confianza, la amistad, la alegría, el ambiente de familia, de una familia. Lo que hablaba el padre Francisco de la asistencia salesiana. La asistencia salesiana es la presencia amiga y cercana del educador. ¿Quién fue la primera asistente de Don Bosco? Mamá Margarita. Ella fue la que fue acompañando, educando, forjando en la experiencia de la vida. Don Bosco, a los 4 años, su madre gradualmente lo fue integrando al trabajo. Él cargaba algunas cositas, habla el biógrafo de que a los 4 años su madre los fue acostumbrando a aprender a trabajar. Entonces, qué importante es el valor de hacer cosas, el valor de estar ocupado. Por eso Don Bosco después va a decir, el ocio es la puerta de todos los vicios. Eso, Don Bosco era una frase proverbial. El ocio es la puerta de todos los vicios. Porque él aprendió a estar ocupado. Si no estaba haciendo algunas cosas, jugando. Don Juanito Bosco mera vez dejaba de ayudar en los quehaceres de la casa y se iba a jugar. Y la mamá no lo retenía. Y llegaba raspado, golpeado. Y entonces, pero era eso de la madre del hecho del estar ocupado, del estar alegre, del estar entretenido. Entonces, el sistema preventivo Don Bosco lo aprende en su casa. Las razones del por qué hacer las cosas, el elemento razón, pues la madre siempre fue explicándole a sus hijos el porqué de todo. Cuando murió su papá en 1817, Don Bosco en su autobiografía, que se llama Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, no olvida las palabras que su madre le dijo: hijo, ya no tienes padre. La madre quería hacerle conciencia a Juanito de que su padre ya había fallecido. Entonces, el elemento razón es explicar el porqué de las cosas. Entonces, el salesiano debe de agotar siempre el decir el porqué de una norma, el por qué yo hago esto, por qué tengo que, lo que se llama persuasión. Crear la conciencia para provocar una reacción en ese niño, en ese joven. Y luego el elemento religión, según los historiadores de Don Bosco, los estudios historiográficos, dice, Don Bosco pertenece a una familia tradicional italiana campesina.
que quiere decir que era una familia de mucha oración, o sea, rezaban, tenían sus momentos de oración, asistían asiduamente a misa los domingos. Esas familias buscaban que sus hijos vivieran los sacramentos. Por ejemplo, mamá Margarita fue la primera catequista de Don Bosco. Se salían afuera de la casa y hay una catequesis hermosa sobre las estrellas. Miren las estrellas. Me imagino que mamá Margarita miraba el firmamento y decía, ¿quién creó todo esto? Dios. Tenemos que amar a Dios, tenemos que agradecerle por todo lo lindo y lo bello que nos presenta. Entonces Don Bosco aprende a ser catequista y aprende a hablar de Dios porque oía a su madre hablar de Dios. Y mamá Margarita no era una pedagoga, no era una licenciada en teología, era una campesina analfabeta que transmitía su fe. Y ahí es donde después Don Bosco, ¿cómo comienza el oratorio? Con una pequeña catequesis. Y el carisma es muy catequético, hasta el punto que estoy hablando yo aquí así. Bartolomé Garelli, Bartolomé Garelli, sí. Me impresiona mucho bueno, hay que hablar también de la importancia de la familia dentro, pues, de la sociedad, que una familia bien estructurada, donde se enseña la fe, pues es la cuna de sacerdotes, ¿verdad, Padre Paz? Así es. Y que entonces para San Juan Bosco le fue fácil entonces crear el oratorio, porque es básicamente lo que él aprendió dentro de su casa. Pero me comentaban que él hizo mucho, o sea, como que le negaban crear este oratorio aquí, no, aquí no, acá tampoco, hasta que llegó al lugar donde... Sí, él estuvo en varios lugares, estuvo, por ejemplo, en una iglesia que un párroco tuvo la gentileza de prestarle el patio de la iglesia, pero pues los niños pegan brincos, saltan, entonces los jardines quedaban destruidos. Como si primero el convictorio, ¿no? El convictorio es a primero, que lo llegaban a buscar a Juanito. Después ya cuando Don Bosco sale del convictorio, que fue las escenas esas, se va a una parroquia a trabajar. Con la marquesa Barolo también estuvo un tiempo en el hospitalito, que fue el primer momento, pero se fue incrementando la cantidad, llegó hasta de 400 a 600. Y entonces la marquesa pues miraba que Don Bosco estaba como que defendiendo ya bien su misión y ella lo quería para sus trabajos con niñas. Ella trabajaba con niñas, pero Don Bosco le dice, disculpe marquesa, yo creo que el Señor me llama por acá, me voy a otro lado. Después anduvo en un cementerio, hasta en un cementerio Don Bosco, como había espacio para jugar, pero luego hicieron, o sea, en los juegos, me imagino que alguna cruz se botó, alguna cosa se hizo, pero Don Bosco, por favor, lleve a sus muchachos. Después se llevó a unos prados, igual la cantidad, llegó a manejar hasta 800 niños en un primer oratorio en esos prados, entonces le pidieron que desocupara, a tal punto, dice uno de sus niños que educó y que después fue salesiano, que Don Bosco esa vez sí lloró, porque ya no, o sea, no hallaba qué hacer, lo habían sacado ya como de 4 lugares, de los molinos. Entonces, donde llega un señor famoso, que el padre ya lo mencionó, que le dice, oiga, dicen que usted anda interesado en hacer un laboratorio. Y usted le dice, no, yo no quiero hacer un laboratorio, quiero hacer un oratorio. Bueno, parece que es lo mismo, véngase que le vamos a buscarle un lugar. Entonces un señor que tenía una hermosa casa, esas casas de campo y de ciudad en las afueras, porque Baldoco era en las afueras de la ciudad de Turín. Entonces le dice, mire, yo le alquilo como cuartito, era un espacio pequeño, que inclusive el techo era bajo. Pero aquí, bienvenido, aquí puede celebrar la misa, aquí los puede reunir. Entonces ese cuartito y ese espacio fue aula, fue comedor, fue cocina y después fue capilla. Por ejemplo, la sacristía de la capilla Pinardi actualmente era la cocina de mamá Margarita. Yo la oportunidad es que he estado ahí, no quería salir de la sacristía porque decía, aquí cocinaba mamá Margarita, aquí estuvo una santa. Y el lugar está muy sencillo siempre, ¿verdad? Digo, se ve que Margarita cuida este lugar. Y es la pequeña sacristía de la casa Pinardi. Entonces, fue bien difícil para Don Bosco el ubicarse y todo lo que él fue sufriendo. Y él a veces le decía a sus hijos, nosotros somos como hablaba de los
caracoles, decía que hoy están en este lugar, que son una especie de pajaritos, ¿verdad?, pero que mañana tienen que emigrar por el clima. Dice, así Dios quiere que nosotros estemos, que vayamos cambiando. Y se analiza ya después cómo el Señor le permitió a don Bosco estar inestable en muchos lados para tener su corazón libre y capaz de no apegarse a un lugar, porque don Bosco hasta 1865 tiene todo ese complejo de obra, colegio, talleres, las 3 capillas que están ahí, la librería, hasta 1865, y después sigue construyendo. Entonces quiere decir que el Señor permitió que don Bosco tuviera sus dificultades para que no se apegara a las cosas materiales y que viviera de la confianza en la divina providencia. No, y que después el Papa lo llama a construir la iglesia del Sagrado Sagrado Corazón de Jesús Tibidabo. en Roma. No, y después el Tibidabo en Barcelona, en una montaña. Sí. Y que después que don Bosco hace esta iglesia tan linda con el Sagrado Corazón, los masones le ponen un edificio al frente. O sea que esas luchas, y lamentablemente no se ve la majestuosidad, lo hermoso que es esta iglesia. Pero esto lo quiero destacar porque la vida de don Bosco no fue fácil. Si hay un santo que le tocó cargar una cruz desde el principio, es más, desde niño, fue San Juan Bosco. Sí. Porque se le presentaron infinidades de obstáculos, persecución de parte de las autoridades civiles de Turín, después del mismo obispo, y en fin, y en medio de todo estaba la gracia de Dios. Actuando. Pues dice que San Juan Bosco aceptó esto porque por sus pilares, que era la Jesús sacramentado, Virgen María y la obediencia al Papa. Así que pues muchos de nuestros televidentes se preguntarán ¿qué es esto de Baldoco? Tenemos ¿Y qué es el oratorio? ¿Qué es el oratorio? Porque no es un lugar Baldoco es el lugar, sí, no, y ahí está el oratorio que dice el padre que hasta 1965 pues pudo tener cafetería. 1865 pudo tener todo. El primer oratorio. El primer oratorio oficial. Vamos a ver el video donde el padre Francisco Verar pues nos tiene un reportaje desde Turín, Baldoco. Amigos, a la edad de 72 años, en el año de 1888, el día 31 de enero, murió aquí, en Baldoco, en Turín, donde nos encontramos, el gran amigo y maestro pastor de los jóvenes, San Juan Bosco. Pero vamos a remontarnos ahora al inicio de su apostolado. Sabemos que han transcurrido unos 200 años desde el nacimiento del gran San Juan Bosco. A él se le presentaron muchas dificultades cuando pequeño. Primero, casi cuando iba a cumplir los 2 años de edad, perdió a su padre Francisco. Su madre quedó viuda, educando a 3 niños y además a la que había sido su suegra. Pasó muchas dificultades porque Juanito, desde el principio, sentía un fuerte impulso para ser sacerdote. Pero sus 2 hermanos, que no llegaron a estudiar, veían que él debía, como ellos, dedicarse a las labores del campo. Por eso, a la edad de los 13 años, Juanito tuvo que irse de la casa y entonces buscar la manera él mismo de cubrir el gasto de sus estudios. Y así aprendió diversos oficios, como sastre, como trabajar en panadería, como trabajar el hierro, oficios que más adelante él, como sacerdote, les enseñará a los jóvenes.
cuando don Bosco estudió para ser sacerdote, un confesor de él, un padre espiritual, que veía que lo atraía el apostolado hacia los jóvenes, lo llevaba a la cárcel. Y don Bosco vio en la cárcel a muchos chicos, inclusive menores de 15 años, que eran reincidentes. Habían estado varias veces en la cárcel. Y pensó que la manera en que se le podía ayudar a esos jóvenes era acompañándolos desde pequeños. Y fue así cuando fue pensando en la idea de hacer algo concreto para ellos. Él, recién ordenado sacerdote, todavía tuvo que estudiar 3 años más en el famoso convito, que era un centro pastoral fundado por don Cafaso, que llegó a ser padre espiritual también de don Bosco. Y ahí en el convito eclesiástico, un centro de pastoral para sacerdotes recién ordenados, tuvo encuentro con Bartolomé Garelli, un joven que estaba acolitando en la misa, no lo hacía bien, y el sacristán lo maltrató. A don Bosco le impresionó la forma en que se estaba tratando a este joven y por eso quiso dedicarle unos minutos a aquel muchacho. Y le pidió que la próxima semana regresara, y así regresó con unos 40 compañeros y fue el inicio de ese apostolado de don Bosco hacia los jóvenes. ¿Qué hacía don Bosco en el convito los fines de semana? Jugaba con los muchachos y además les impartía la catequesis para que se prepararan para recibir los sacramentos. Consideremos que en la época de don Bosco, aquí en Turín, había toda una revolución industrial. Todavía no se había dado la unificación de Italia. Existían los estados pontificios, el Papa se consideraba un rey, y existía también algunos otros estados herederos de algunos reyes, como acá en Turín, el reino de los Saboya, también estaban los del Borbón, y estaban otros reinos, los de Habsburgo. En aquellas circunstancias, don Bosco tiene que enfrentar una situación social que se daba en aquella época, muy concreta, porque habían aquí en la ciudad de Turín, ya que aquí se conceptuaba la unificación de Italia, y de hecho se dio, a tal punto que el primer estado italiano como tal se dio aquí en Turín. Habían alrededor de 7.000 niños menores de 10 años que trabajaban como albañiles, artesanos, carpinteros, que trabajaban la piedra, eran explotados, trabajaban en fábricas. Y estos niños trabajando en la calle con dinero en el bolsillo estaban sujetos también a adquirir vicios. Esto lleva a don Bosco a conceptuar esta idea de seguir trabajando por los niños y crea así el oratorio. Hay que destacar que el oratorio como concepto no fue una idea de don Bosco, porque ya en su época lo había hecho otro sacerdote, Felipe Neri, y en la época de don Bosco existían oratorios aquí en Turín. Pero la diferencia del oratorio de don Bosco con otros oratorios es que el mismo don Bosco hacía el oratorio con los niños. Jugaba con ellos, les impartía la catequesis, le daba algo de comer, y aquí donde nos encontramos en Baldoco, después de peregrinar con los chicos en un patio, en un parque, inclusive en el cementerio, finalmente compró aquí una parcela de unos 320 francos de un señor que le había ofrecido para hacer un laboratorio. Pero no había entendido que lo que don Bosco quería era precisamente un oratorio para él, en él educar a los jóvenes. ¿Dónde nos encontramos? Exactamente en este lugar estaba el comedor donde don Bosco se reunía con estos niños y adolescentes. Les impartía la catequesis y de aquí los niños iban a trabajar a otros lugares para ganarse el pan. Pero después don Bosco veía que no era que para poder ayudar a los jóvenes no solo había que impartirles la catequesis y estar con ellos durante los fines de semana, sino que debía él mismo ofrecerle oficios. Y aquí se crearon los primeros talleres de zapatería, de sastrería, de trabajo con el hierro, de trabajo con minerales. Y esto fue desgastando a don Bosco.
hasta que en una ocasión tiene una enfermedad que lo obliga precisamente a ir a descansar a Ibequi, donde precisamente él había tenido su infancia. Los jóvenes se sintieron en algún momento, se sintieron incómodos porque don Bosco, por su enfermedad, los había abandonado. ¿Y qué hicieron? Ofrecieron penitencias, oraciones para que el Señor les devolviera a don Bosco. Y don Bosco narra en su biografía que su restablecimiento de la enfermedad fue un milagro que sus chicos lograron. Regresa aquí y en aquella ocasión regresa acompañado de su madre, mamá Margarita, que comenzaron a llamar a los jóvenes, y aquí ella trabajaba en la cocina, le daba algo de instrucción también a los chicos cuando don Bosco no estaba, y fue creciendo la obra hasta que en alguna ocasión don Bosco sintió que no solo había que darle oficios a los jóvenes, había que protegerlos de las calles y estar con ellos en los juegos, sino que además era necesario crear un internado. Porque los muchachos, al estar aquí recibiendo catequesis y luego ir a trabajar a otros lugares, corrían peligro de recibir alguna mala información del mundo y de los vicios. Entonces comienza la idea de fundar aquí un precisamente internado para los niños y adolescentes. Entonces ya tenía internado, tenía el oratorio los fines de semana y tenía los talleres. Y luego, ¿cómo continuar con esta obra? Dios le inspira nuevamente a don Bosco y se da cuenta que para que la obra continúe había que fundar una escuela. Entonces don Bosco comenzó a enseñarle a los jóvenes gramática, latín, otras culturas, otras materias culturales, corrijo, y entonces se funda la primera escuela. Y con los años él va pensando ante el problema de la persecución que sufría la iglesia en estas tierras, pensó también en fundar un seminario para tener sacerdotes que pudieran luego continuar la obra que él había iniciado. Todo este proyecto pastoral, don Bosco lo puso bajo la intercesión del gran Francisco de Sales, un santo francés a quien don Bosco admiraba por su amabilidad y sobre todo por su vida también de santidad que a él le inspiró. Y entonces, bajo esa figura, llamó a sus seguidores y a toda la familia que ya lo acompañaban la obra de los salesianos, es decir, de aquellos niños, jóvenes y coadjutores, educadores salesianos que se inspiraban en ese modelo de vida. Más adelante conoce en Mornés a Madre Mazzarello y un sacerdote se la presenta, don Pestarino, en Alessandría, porque veía que la obra que estaba haciendo don Bosco acá con los jóvenes, allá una chica piadosa también lo hacía con algunas muchachas. Y en un sueño don Bosco, el Señor le hace ver a don Bosco que él debía acompañar la obra de Madre Mazzarello. Y comienza así la obra de las hijas de María Auxiliadora. Surgen las diversas familias salesianas y don Bosco, aún en vida, manda a América ya muchas misiones. Y podríamos decir que don Bosco no solamente fue un gran evangelizador aquí en Turín, sino también en América y sobre todo en América Latina. Hoy muchos colegios, muchas obras sociales, parques y obras de apostolado llevan su nombre, don Bosco, un gran maestro, un gran inspirador, escritor y sobre todo fundador de varias familias de vida consagrada. Aquí donde nos encontramos, don Bosco llevó adelante este proyecto pastoral, construyó la gran Basílica de María Auxiliadora. Y aquí se encuentran también sus reliquias, los ornamentos que él utilizó, la cama de donde precisamente él partió para el cielo, y fue precisamente el inicio de una gran obra que se extendió en los 5 continentes. Pues con el ejemplo de don Bosco no dejemos nosotros también de amar y de acompañar a los niños y a los jóvenes que tanto necesitan de nuestro amor, de nuestra solidaridad y sobre todo de nuestra comprensión.
función desde aquí de Baldoco coincide con el primer día de clases en Italia de los niños. Estos niños y niñas acaban de entrar hoy a la escuela después de sus vacaciones. Estamos en el Teatro de Baldoco. Fíjense cómo se respira aquí el ambiente de alegría de estos niños que siguen la pedagogía del sistema preventivo salesiano que empezó Don Bosco precisamente aquí donde nosotros nos encontramos. Es un día de alegría porque estos niños después de 3 meses nuevamente se encuentran. Muchos de ellos son de familias pobres, de migrantes, y están recibiendo aquí una educación propia a las exigencias culturales de la época. Es un día de alegría y de fiesta para todos ellos. ¡Saludos! ¡Salud! Bueno, continuamos con más de Senderos de Fe. Estamos aquí. Qué lindo, padre. No estoy emocionado, me he trasladado nuevamente allá. Mire, yo puedo decir que en este año santo de la misericordia, Don Bosco es uno de los santos de la misericordia. ¿Qué lo movía a él a todo esto? La misericordia. Sin misericordia, obviamente no hubiera podido hacer nada de esto, ¿ah, padre? Así es. Dame alma, llévate lo demás, el lema de la misericordia de Dios. Y yo siento que en este año de la misericordia, aún más que se ha mostrado pues misericordioso con nosotros, porque pues los invitamos a que sintonicen también el otro martes Senderos de Fe, porque vamos a tener un reportaje especial solamente de la reliquia insigne de San Juan Bosco, que en este año de la misericordia ha elegido nuestro istmo, Panamá, para que traiga pues esta reliquia con que daba la bendición, con que daba su bendición, y viene a darnos su bendición para realizar muchos más, pues, intercesión de milagros. Así que también queremos, pues, saber qué piensa usted, señor televidente. Puede llamar al 230-1955 y, pues, comentarnos qué sobre este programa, qué le ha parecido la vida de Don Bosco, qué es lo que más le llama la atención, si va a adoptar el sistema preventivo dentro de su casa. Y oye, bueno, sí, yo pienso que un cristiano católico debe asumir el sistema preventivo educativo para niños y adolescentes, porque estamos hablando del sistema preventivo y quizás algunos no entienden, no comprenden la expresión. Es un sistema para educar a niños y a jóvenes, basado en esos 4 pilares del acompañamiento, del amor, ¿verdad? La amistad, el cariño. ¿Tenemos algunas llamadas, no? Sí, tenemos una llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. En verdad, para mí el sistema preventivo de Don Bosco es muy importante porque él mismo muestra esa misericordia a todos, en verdad, y Don Bosco es una insignia para todos nosotros, y más que viene la reliquia insignia de Don Bosco a Panamá. Qué bien. Claro que sí. Gracias por su gracias llamada. por la llamada. Pueden hacernos sus preguntas al aire, su participación, qué le ha parecido también el programa. Por primera vez hemos llevado estas imágenes, ¿no? Únicas, que les hemos presentado a ustedes. 230-1955. Tenemos una llamada, ¿no, Greta? No tenemos llamada. ¿Sí? Todavía sí. Adelante. Buenas noches. Sí. Adelante. Sí, buenas noches, Padre Francisco, de acá de Chorrera, Jorge y Xiomara, viendo el programa. Ah, muy bien, bienvenido. Excelente. Sí, oye, cómo no, Padre, para aportarle, mire esto, ante el ámbito en que estamos viviendo, ¿verdad?, de la sociedad, una sociedad que todo el mundo se queja, que los jóvenes están perdidos, que los jóvenes andan en drogas, que los jóvenes andan en ese libertinaje, me parece interesante, ¿verdad?, que lo que es el Ministerio de Salud tome estos pilares, porque ahorita mismo se habla de la bendita doble jornada, pero no es justificable, como que no tiene fondo, no tiene elementos. Me parece que incorporando este sistema, ¿verdad?, ya que la religión católica, según la Constitución, es la religión de la República de Panamá, incorporarlo, y yo sé que con mucha fe, con mucha misericordia, mucha oración ante el Santísimo podemos lograr cambios. Que pase buenas noches. Amén. Vamos a pedir la intercesión de San Juan Bosco.
Padre, ¿qué le parece incorporar el sistema preventivo educativo salesiano a la educación en Panamá? Sí, sería valiosísimo que el Ministerio de Educación optara por conocer el sistema preventivo de Don Bosco, sencillo, eficaz, con una experiencia ya de 200 años. Ha forjado santos, Domingo Sabio, Laura Vicuña, por señalar algunos. Ha suscitado familias religiosas, ha suscitado movimientos de jóvenes, en fin, valdría la pena conocerlo, ya que Panamá quiere muchísimo a Don Bosco. Creo que debe de conocer este sistema que está basado en la caridad. En Corintios 13, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Así que la propuesta que nos hacen en esa llamada vale la pena que se aplique y que se viva el sistema preventivo en todas las instituciones educativas de toda la República de Panamá. Ojalá, o al menos conocerlo, ¿no? Conocerlo, porque yo pienso que un educador como profesional debe conocer los sistemas educativos que existen. Y San Juan Bosco ha aportado un sistema educativo que, como bien ha dicho el padre, es fruto de virtud en el mundo entero. Yo soy fruto del sistema preventivo salesiano. Y el padre es fruto del sistema preventivo salesiano. Mi hermano es fruto del sistema preventivo salesiano. Y son miles, millones, lo que pienso yo que en y también laicos comprometidos que han sido frutos de ese... Sí, en estos 200 años de salesianismo pienso que son millones los niños, ya siendo adultos, que han sido favorecidos de este extraordinario sistema, ¿no? Que se debe conocer. Digo, no es el único sistema educativo, hay varios, y excelentes también. Pero este es un sistema que pienso yo que por el cariño que le tenemos a Don Bosco, estamos obligados a conocer. No quedarnos solamente en el aspecto piadoso del santo, la procesión, la novena. Oye, ¿qué enseña Don Bosco? Y practicarlo. Ante los problemas que estamos viviendo de la juventud, ¿qué enseña Don Bosco? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que ganaríamos mucho, ¿no? Nada perdemos. Y es preventivo, antes de que pase algo malo. Así es. Si hacemos lo que debemos hacer, obviamente no vamos a tener que lamentarnos de un error de un adulto. Don Bosco estaba convencido de que esto es, no corregir al adulto, sino prevenir. Prevenir. Prevenir antes que lamentar. Prevenir antes que lamentar era una frase que insistía Don Bosco. Si podemos prevenir que el joven llegue a la cárcel, hagamos todo lo posible para que no llegue. Y no solo prevenirlo, sino educarlo. La educación es desarrollo, pero de manera integral. O sea, educar al ser humano como un ser que se educa, pero también educar en la fe. Entonces ese binomio de cristianismo y educación genera un buen cristiano y un honrado ciudadano. Lo que quería Don Bosco, amén, un buen cristiano y un honrado ciudadano. Y también no solo educarlo culturalmente, sino que también salvar su alma. Sí. Básicamente que esa era la empresa de Don Bosco con este sistema preventivo. Así que muchas gracias, Padre William. ¿Qué te parece si implementamos el sistema preventivo en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza? ¿Estás dispuesta? Claro, sería muy bueno. Excelente, ¿verdad? Claro que necesitamos sí, colaboradores, muy bien. Muchas gracias, Padre William, por habernos acompañado en este su programa Senderos de Fe. Y les recordamos que el otro martes tenemos un especial, ya que se acerca la reliquia insigne de este gran santo que ha elegido Panamá para que habite su corazón, porque así lo han dicho, como que su cuerpo está allá, pero su corazón está aquí vivo en Panamá. Y vamos a tener especial con todos los sacerdotes de la Basílica Don Bosco, que nos hablen sobre qué es la reliquia, por qué viene a Panamá, qué va a pasar cuando la reliquia venga a Panamá. Así que los invitamos a que sintonicen el otro martes Senderos de Fe. Y pues gracias, Padre William Argüello, gracias, Padre Francisco. Gracias, Gretel. Y nos vemos la otra semana.